Muy buenas noches, seguimos entonces con Tertulia Teológica. Mi nombre es Helber Conde, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Y estamos trabajando con el profesor que nos explica todas estas enseñanzas de la historia, el académico Joel Zarman, y estamos viendo San Agustín y profundizando un poco en ese tema. Y entramos con una pregunta, Joel. La pregunta es la siguiente: ¿cómo entendemos el ecumenismo en el tiempo de San Agustín? Pues el término ecumenismo como lo usamos ahora no aplica porque no están divididos, no tienen divisiones. Va a entrar el donatismo, vamos a hablar más de eso después, pero en este momento todos están, o sea, o uno es cristiano o uno es un hereje y no hay divisiones de protestantes y católicos, nada así en ese momento. Entonces, básicamente era eso. El concepto ecuménico se da mucho más adelante cuando empiezan las divisiones dentro de la iglesia. Esta pregunta la hace Diego desde los Estados Unidos y bueno, espero que vaya teniendo claridad a medida que vamos haciendo el estudio. Sigamos entonces adelante. Ok. Entonces estábamos hablando de un incidente en el cual Ambrosio confrontó al emperador Teodosio, porque se habían alborotado unos monjes, destruyeron una sinagoga. El emperador dijo, no, es que lo tienen que reponer, y Ambrosio le dijo, ¿cómo se le atreve a decir que con plata cristiana había que construir lugares de adoración que niegan a Cristo? ¿Sí? Pues es la justicia. Si un cristiano tumba la sinagoga, pues le toca volverla a edificar. Pero el emperador le hizo caso a Ambrosio, estuvo mal hecho, pero es interesante porque un pastor regañó al emperador y el emperador le hizo caso. Eso realmente va a ser el caso no en el este, pero en el oeste latino, ¿sí? Donde el obispo de Roma, que llega a ser el Papa, pues se va a enfrentar contra los reyes de Europa y les va a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y va a tomar mucho poder. Eso no se da realmente en estos tiempos, pero Ambrosio es la única persona de la que yo sé que hace esto en su momento. Y es algo que transmite esa influencia al oeste. Hay mucho que se podría decir y estudiar sobre el poder y la autoridad y su relación con la ceremonia en esta época también, porque influye en lo que es el imperio e influye en lo que es la iglesia e impacta la liturgia que tienen ellos. Pero no voy a profundizar mucho en eso porque no lo domino bien. Ambrosio sí domina la tumultuosa y desordenada ciudad de Milán, un lugar creciendo en importancia en este momento, se está volviendo como la capital de Italia, sacándole importancia a Roma en este momento, creciendo en importancia con ceremonia, con procesiones, con demostraciones visibles de poder y autoridad, y estas sirven para controlar la sociedad. Y Ambrosio es un hombre de sus tiempos, hace cosas que no haríamos, carece de consideraciones que hoy tenemos, pero dentro de su contexto, quiero que entendamos, es un hombre muy sabio, sabe usar los recursos que tiene, maneja a personalidades como el erudito Agustín por un lado, y por otro lado su sencilla madre Mónica, que llega a Milán, también la ayuda a ella con sabiduría y entendimiento. Era un hombre de grandes capacidades para relacionarse con la gente. Él también escribió un manual sobre el deber de los pastores. Habla de la importancia en el pastorado, del valor para la justicia, de tener valor, de ser valiente. Habla de cómo leer en la postura del cuerpo la actitud de la mente de una persona. Entonces habla acerca de cómo hacer eso. Habla también de la importancia en uno que tiene autoridad del dominio propio, de la humildad y la moderación que debe caracterizar los que ejercen autoridad en la iglesia. Entonces tiene cosas muy interesantes que se podrían estudiar.
Pero vamos a seguir con Agustín. ¿Qué hizo Agustín? Agustín fue a escuchar los sermones de Ambrosio. Pensó poder aprender de su estilo elegante para crecer en su propio trabajo. Y se quedó por la sustancia, no por el estilo, pero la sustancia de lo que proclamaba Ambrosio. Dice que lo que decía era suave, pero no era festivo y dulce. Trata de distinguir, ¿sí?, entre lo que solamente entretiene y lo que edifica y también es agradable, ¿sí? Es como como debe ser la comida que nutre, o sea, que pueda saber bien, pero también que dé buena nutrición y no sean puros dulces o pura comida chatarra. Toda la vida, Agustín había conocido el Evangelio porque su mamá era una creyente, pero por primera vez entiende que esto es algo interesante, que es para su bien. Y me parece una reflexión importante para los predicadores, ¿sí? Para los que predican se hagan esta pregunta. ¿Manejamos la proclamación de las Escrituras no como entretenimiento, pero como si estas cosas de seriedad y reverencia contienen algo interesante? Porque si no lo manejamos así, pues a veces proyectamos a la gente la idea de que pues la Biblia no es interesante. Nos debe interesar. La Biblia sí es interesante. No es entretenimiento, ¿sí? No es como una película. No, es algo serio, pero igual es interesante. La seriedad de la substancia de lo que Ambrosio predicaba le abrió a Agustín un nuevo mundo. Es como... a ver qué estoy diciendo aquí. A veces somos como un calvinismo, en cuanto a la predicación, somos como un calvinismo que no evangeliza. ¿Sí? El predicador que dice sus verdades sin arte, porque piensa que Dios, bueno, estoy diciendo buenas cosas y Dios las hace llegar. ¿Sí? Somos a veces como un calvinismo que no evangeliza. No es que Dios los va a convertir. No hay que negar la responsabilidad humana, también en la predicación. O es como la cocina. No solo hay que seleccionar lo sano, hay que saber prepararlo bien. ¿Sí? No puedes botar en la olla las papas, la carne y todo hervido sin arte y decir, no, es que esto es buena nutrición. No, siempre hay que, el que es pesado almorzar lo mismo hecho mal. Igual con los sermones, yo creo, hay que ser buenos cocineros de la sana sustancia de la Escritura. Esto es lo que halló en Ambrosio, Agustín, y le ayudó mucho a él a apreciar el Evangelio. Pensando en lo que está diciendo Joel, recuerdo las palabras de una vez un adolescente que manifestó, un adolescente interesado, no necesariamente un adolescente converso, pero sí un adolescente interesado como en escuchar, y manifestó alguna vez que a veces escuchar una predicación reformada, a veces, digamos, le faltaba algo de color. Entonces, en algunos púlpitos decía, le faltaba algo como de color. Entonces creo que es lo que manifiesta Joel. A veces uno se centra y dice, bueno, Dios hace y esta es una verdad, ¿no? Pero no se saca la sustancia de esa verdad. Y es muy bueno el ejemplo que pone, como el de la cocina, ¿no? Podemos comer pollo y podemos comerlo. Pero un pollo bien sazonado, pues el pollo es un buen alimento, pero un pollo bien sazonado creo que estimula, ¿no? Sí. Una predicación bien sazonada estimula el espíritu, aunque sea la verdad, que cualquier otro puede decirla con menos, digamos, argumentación o menos sazón, pero bien sazonada genera bastante estímulo al espíritu, ¿no? Y creo que algo de eso se debe a que solemos pensar profunda, o sea, cuando tratamos de profundizar sobre qué es la homilética y qué estamos haciendo en un sermón, hablamos en términos teológicos, porque eso es importante entender la teología de una predicación, qué estamos haciendo, qué es lo que quiere Dios, qué hay que hacer, todo eso. Pero a la misma vez hay más consideraciones y no echamos a un lado la teología si también consideramos que hay un arte
de decir las buenas cosas en buena forma, que son la retórica. O sea, lo que estoy diciendo es que Agustín era un profesional de hablar en público y decir las cosas bien para que la gente la oiga. Y él llegó a Ambrosio a aprender de estas cosas y Ambrosio lo supo hacer y le interesó, pero también estuvo la teología, estuvo la sustancia. Y las dos cosas pues son importantes en la predicación. Definitivamente. Ambas cosas son importantes y a veces se pierde valor cuando exaltamos demasiado una o la otra, ¿no? Entonces es verdad, pero sí es encontrar un equilibrio. No es fácil, pero siempre es bueno esforzarse en la predicación para hacer las cosas correctas, ¿no? Qué bueno ver esto en San Agustín y el interés que tenía pues en todo esto, ¿no? En la retórica. Sigamos entonces, Joel. Entonces, Agustín empezó a creer que lo que decían los cristianos de pronto le podía responder a sus inquietudes maniqueas. El maniqueísmo, recordemos, explica el mal como los gnósticos lo hacían, que es lo material, que es la creación, está mal hecha por el diablo, y esas son las clases de respuestas que ellos daban. Él buscó derrotar los argumentos maniqueos acercándose a la iglesia. Llega a Milán en estos días su madre Mónica, por fin logra conseguir pasaje, logra saber dónde está su hijo y llega a Milán. Tan determinada que cuando estaba cruzando el mar en una tormenta, hubo una tormenta sobre el barco en la que estaba cruzando Mónica, y ella estuvo ahí animando a los marineros, diciéndoles, ánimo, ánimo marineros, que sí llegamos a tierra, que Dios nos va a proteger. Ella, en Milán, la recibió Ambrosio y le habló con sabiduría. Él le dijo que no había que molestar a su hijo, sin orar y esperar en Dios. Ella buscaba, pues tenía la preocupación ya y molestaba mucho a Agustín y le dijo a Ambrosio, no señora, no hay que hacerlo así, que solo lo va a fastidiar y eso es contraproducente, mejor déjelo, ore por él, espere en Dios y dele más espacio para que llegue a ese punto gradualmente. Y fue buen consejo. Y también le ayudó a ella con otro problema que le ocasionó simplemente la práctica que tenían en Italia. Resulta que no hacían todas las cosas como lo hacían en la iglesia en África. En África, a veces cuando hacían la Santa Cena, ella se guardaba el pan y el vino y lo tomaba y se salía y lo llevaba a las tumbas de los mártires. Eso era algo muy importante en África, el culto de los mártires, ¿sí? Entonces ella lo llevaba a las tumbas y como no sé si ahí lo comía o ahí lo dejaba, pero esa era la práctica en África. En Italia, cuando ella trató de hacer eso en Milán, la prohibieron, le dijeron, no, de la iglesia no se saca el pan y el vino, se lo come usted aquí. Es que quiero compartirlo con los mártires. No, es que así no hacemos aquí, no le podemos dejar salir con eso. Ambrosio, entonces ella es una mujer muy simple, o sea, esta es la práctica de su piedad, se la están cambiando. Ambrosio de alguna forma le hizo entender a esta mujer, muy aferrada a sus costumbres, que realmente no había que hacer eso, ¿sí? Y ella lo aceptó después de hablar con Ambrosio. Eso nos muestra algo de pues, la sabiduría pastoral que tenía Ambrosio. Sabía manejar, sabía hablar con la gente, sabía tomar cosas que pues hasta son absurdas y ayudarles con eso. Y la mamá de Agustín se dedicó a orar, a escuchar las predicaciones de Ambrosio y a esperar en Dios en cuanto a la conversión de su hijo. Y ahí estuvieron. Agustín encuentra también en Milán, mientras está asistiendo a la iglesia y trabajando, encuentra unos libros de los que le llama los libros de los platonistas y lo comenta en sus confesiones. Este fue un círculo de personas interesantes del que hoy sabemos no tanto, pero estamos aprendiendo más. Ellos tradujeron al latín las obras de Plotino y de su discípulo Porfirio,
que se habían muerto en el siglo, no, creo que llegaron al cuarto siglo, al comienzos, y Porfirio como la mitad del cuarto siglo, creo, no estoy seguro. Pero entonces eran recientes sus obras y las tradujeron al latín porque Agustín no sabía leer griego. Entonces él pudo leer estas obras de estos platonistas o neoplatonistas, como hoy les llamamos. Y esto los devoró Agustín. ¿De qué les sirvieron? En un momento le ayudaron a librarse del pensamiento maniqueo. Le mostraron que el mal no es material, no es la sustancia, pero es una privación, ¿sí? El mal no tiene existencia positiva. Solemos hablar del mal como si es algo que existe, pues porque hay mal, pero en realidad el mal es cuando le quitamos a algo un bien. Es decir, si tú tienes salud, un mal es lo que te quita algo de salud, una enfermedad, ¿sí? Eso es el mal, es una privación. Él se dio cuenta a través de estos libros y eso le ayudó a derrotar las cosas que decían los maniqueos, que el mal está en la creación, es el material en la creación. Y la influencia sobre él de los platonistas fue profunda. Aunque no todos están de acuerdo, hay quienes lo designan, le llaman a Agustín un platonista cristiano. En cuanto a la filosofía con la cual desarrolla su teología, tiene mucho que debe al platonismo. Es difícil de negar eso. Lo critica, sí critica el platonismo, no acepta todo, pero en gran parte toma pensamiento de ellos. O sea, ellos le dan cosas que él las encuentra muy útiles. Y la verdad es que el platonismo es la filosofía dominante de esa época. Yo creo que es básicamente la filosofía que se utiliza en el cristianismo hasta el siglo XIII. Y en gran parte gracias a Agustín. Le enseñaron muchas otras cosas. Hay una pregunta. Sí, exactamente cuál era la concepción que ellos tenían sobre el mal. ¿Quiénes? ¿Los maniqueos? Los maniqueos creen que el mal es lo material, ¿sí? Y el bien es lo espiritual. Entonces hay que escaparse de lo material y del cuerpo para estar bien. Es decir, lo material, básicamente, el mal sería básicamente todo, entonces. Porque todo, es lo material, todo lo existente. El mundo de los sentidos, sí. Exacto, lo que yo pueda captar con mis sentidos, sería todo lo que existe. Y el bien, entonces sería mi parte espiritual, ¿sí? Sí. Menos en el sentido, en el caso de los maniqueos, menos la luz. La luz es buena, ¿sí? Uno se está volviendo más luz y se está escapando más de la oscuridad de lo material, que oscurece la luz, ¿verdad? Y San Agustín dice, no, por ahí no es la cosa. Claro, dice... El mal es ausencia de bien. Exacto. Entonces, la tierra está bien, o sea, la hizo Dios, la tierra está bien. Es ponerla a mal uso o de alguna forma degradarla. El cuerpo está bien, es cortarle un mal, es cortarle un dedo a alguien. Ya eso es hacerle un mal, es quitar algo. Es una ausencia, como dices. Es la ausencia del bien. Y en ese sentido, entonces, desarrollada un poco más la teología, ¿cómo podemos ver el mal? ¿Cómo lo ve San Agustín? Yo lo veo así. Para mí eso es básico. El mal es un gran problema. Todavía es un problema. Que yo sepa, no hay solución al mal, pero me parece esta es una buena forma de explicarlo. A mí me satisface. Edwin dice que para Plotinio el mal también es degradación del bien. Pues sí, según él, todo proviene del uno. Sí. Entonces es muy similar a lo que está diciendo Agustín, ¿verdad? Ahora, si decimos que el mal es ausencia del bien, digamos que en algún sentido podemos decir que el mal no es decir, el mal es el mal, ¿sí me hago entender? Uh-huh. Entonces no es simplemente ausencia, sino que es el mal, es algo.
O sea, en una forma de hablar, pero no tiene existencia porque es ausencia de existencia, de algo que existe. Es disminuirlo, privarlo. Maureen desde los Estados Unidos nos hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el mal y el pecado? El mal es un concepto, diríamos, es una categoría más grande. Un mal puede ser que te enfermes. Ese es un mal, pero no es un pecado. Un pecado ya es algo que de la voluntad humana en contra de alguien, en contra de Dios. Aunque podemos llamar un pecado a hacer un mal contra tus padres también. Cuando pensamos en el mal, entonces, sí, lo que pasa es que de pronto también me parece interesante la pregunta de Maureen en el sentido de que si es algo, entonces pues no es ausencia. Entonces un pecado sí es un mal, pero es una actitud de voluntad y de comportamiento, ¿no? Y es una ausencia de la actitud o el comportamiento debido hacia Dios. Edwin dice, ¿se puede decir que el mal es ausencia de Dios? Sí, en un sentido muy general y filosófico, sí, porque Dios es el que existe. Su esencia es existir. Él tiene toda existencia, ¿sí? Y el mal es lo que se mueve en dirección contraria de Dios. Listo, Joel, creo que no hay más preguntas. Siempre esto de la ausencia del bien y la concepción del mal siempre es un tema, ¿no, Joel? Siempre genera curiosidad, genera pensamiento, el mal, su origen y la forma en que se trata de explicar, ¿no? Hay cosas que la Biblia de alguna manera nos muestra. Es muy interesante, si les interesa, es muy interesante leer lo que dice Agustín en sus confesiones, porque lo trata algo de eso en el libro 7, creo que es. Sí, nos hacen otra pregunta y dicen, bueno, Dios tiene control del mal, entonces, ¿controla su ausencia? La ausencia del mal es el bien. Sí. Sí, y esa pregunta como que no me está cuadrando bien. Sí, está extraña, ¿cierto? Listo, sigamos adelante entonces. Entonces, le enseñaron muchas cosas, pero esto es lo que dice en el libro 7 y el capítulo 9, Agustín, acerca de los libros de los platonistas. Dice, en ellos leí, no ciertamente estas palabras, pero sí sustancialmente lo mismo, apoyado con muchas y diversas razones. Entonces él está diciendo, esto más o menos lo que me dijeron en esos libros. ¿Qué es lo que dice él que le dijeron? Le dijeron esto, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y Dios era el verbo. Este estaba desde el principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se ha hecho nada. Lo que se ha hecho es vida en él, y la vida era luz de los hombres, y la luz en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Todo eso dice él, yo lo aprendí también de los platonistas. Es igual, y que el alma del hombre, aunque da testimonio de la luz, no es la luz, sino el verbo Dios. Esta es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y que en este mundo estaba, y que en el mundo es hechura suya, y que el mundo no le reconoció. Mas que él vino a casa propia y los suyos no le recibieron, y que a cuanto le recibieron les dio potestad de hacerse hijos de Dios creyendo en su nombre. No lo leí allí. Entonces él sí creyó que bastante de lo que él leyó en el Evangelio de Juan, pues se hallaba también en los libros de los platonistas, pero lo que no se hallaba es en cuanto a quién era el Salvador y cómo un hombre podía ser salvo, y que Cristo se hizo hombre para salvarnos. Eso dice él
Eso no lo leí allí. Dice también, leí allí que el verbo, Dios, no nació de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios. Pero que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no lo leí allí. Entonces, él sí critica, él sí dice, pues acepto estas cosas, pero a ellos les falta esta otra parte también y no están bien. Entonces, pero es bastante lo que él cree que, se me fue la palabra, que en lo que concuerdan. Joel, no sé qué opina. ¿Seguimos con San Agustín la próxima? Listo. ¿Listo? Antes de terminar, me gustaría hacer un par de comentarios que hacen los oyentes. Okay. Edwin nos dice, Agustín tuvo una lucha con respecto al origen del pecado. Es un comentario que él hace. Lucha que algunos de nosotros de alguna forma u otra tuvimos o tenemos. Creo que esto lo ayudó a crecer espiritualmente. Es una lucha que se manifiesta en las confesiones. Eso lo dice Edwin. Diego dice, y esto sí es una pregunta, Agustín, ¿cómo trataba a los que no creen en su misma teología? Es decir, ¿San Agustín es severo o era severo? Fue severo con Pelagio y el pelagianismo, y eso lo vamos a tratar en quizá la próxima vez. También fue severo con los donatistas, de ellos vamos a tratar. Pero en este momento todavía no hemos llegado al punto en que él se vuelve cristiano. Entonces vamos a guardar ese tema hasta que se vuelva cristiano y empiece a tratar con otros. Ángela agradece, dice que muchas gracias por las enseñanzas porque son de mucha edificación e importantes que conozcamos estas cosas. Bueno, creo que hasta ahí vamos. Muy bien, hermano. Entonces, terminamos ahí. Agradecemos a los que nos escuchan. Agradecemos a Alejandro, que es fiel desde Argentina. A Abraham, al pastor Abraham, desde Perú. A Edwin, allí en Armenia, en la iglesia anglicana. Y a todos los que nos están acompañando. Bueno, tenemos creo que otra última pregunta. Pero si el mal es la ausencia del bien, entonces ¿afectaría la doctrina de la imputación del pecado en Cristo? La hace Arlington. No lo afectaría. Muy bien. Gracias a los oyentes, gracias a los amigos, a las personas de los diferentes países que se conectan. Gracias, Joel, por este tiempo. De nada, y gracias por siempre invitarme a hacer estas tertulias. Que el Señor los bendiga. Y entonces, bueno, el próximo lunes no tendremos porque ya estamos en Semana Santa. Entonces es una semana de casi no hay actividades. Entonces seguimos en 15 días con Agustín, la tercera parte. Que el Señor los bendiga y nos veremos pronto.